Ok, bueno, en esta etapa, una parte importante es las etapas del proceso de la escritura. Como podemos ver, esta se divide en tres: la preescritura, la escritura y la reescritura. La preescritura se caracteriza por identificar el escrito o el ensayo del tema. Lluvia de ideas, un borrador. La escritura es escribir, trabajar con el borrador que ya previamente realizamos, solucionar dudas usando diccionarios, escritos IDCs y mejorar el texto. Y la reescritura se caracteriza principalmente por tratar de entregar elementos a tu escrito que originalmente dejaste fuera y que consideres importantes. Suprima lo que no aporta nada, modifica lo que sea necesario para tener coherencia y mejora la redacción de este texto para que tenga sentido y sea fácil de leer. Ubicas los diferentes errores gramaticales y ortográficos que pudiste haber tenido, y este proceso depende del estilo y método de trabajo de cada persona. Y como tenemos aquí enlistado en el mapa conceptual, las principales características de la escritura son el redactar, tomar en cuenta lo planeado anteriormente en la preescritura y el tipo de formato que podemos seguir. En la preescritura, los cuatro elementos fundamentales son la conciencia retórica, la producción, la planificación de la escritura y la investigación, ya que la principal característica de la preescritura es investigar el tema que estamos a punto de realizar. Ok, pues bueno, dentro de la corrección de un texto hay 4 fases, por decirlo. Una de ellas es evaluar. En ella la tesis ya debería estar argumentada desde la introducción. Hay argumentos de respaldo que funcionan con ejemplos y bueno, los juicios personales pues están basados en opiniones o en la investigación que ya investigada sobre el tema. Cuando viene a discutir o dialogar, este tiene que establecer un diálogo interno con ideas y razonamientos de forma clara y coherente. Analizar, pues es básicamente escribir una lista de aspectos buenos y malos encontrados dentro del tema de la investigación y hace una autoevaluación checando, pues, bueno, verificando sus puntos. Eh, Criticar básicamente es tomar en cuenta la estructura del ensayo de manera que se tiene que respetar la forma de trabajo que el tipo de ensayo que tú estás haciendo requiere. Bueno, yéndonos a donde la estructura de un párrafo, bueno, un párrafo está formado por una oración principal y por dos o más oraciones secundarias. Dentro de la oración secundaria, pues se anota con la finalidad de apoyar la idea de la oración principal y estas son encargadas de aportar los argumentos. Dentro del párrafo, pues es una mínima unidad de redacción también es la idea mínima de un texto escrito. Bueno, hay cualidades del párrafo y estas son unidad y coherencia. Para unidad es la característica del párrafo que se aboca a la visualización de solo un tema por tema. Sí, un tema por párrafo. Y luego la coherencia es las características del párrafo que se encargan en el orden lógico de las ideas. Dentro de la estructura del párrafo también están las funciones del párrafo, que estas van a ser la misma estructura que hemos seguido durante todo el semestre y potencialmente todos los semestres y los semestres pasados, en la secundaria, primaria, cuando nos estaban empezando a enseñar sobre los ensayos y su estructura. Y estos son la introducción, desarrollo y conclusión. Bueno, un texto es, según la RAE, un conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Y bueno, para que esto tenga lugar, el texto debe tener sentido y lógica, y eso se logra mediante la coherencia y la cohesión. La coherencia es la organización de la información, eso establece un sentido semántico.
revela el tema del texto y revela cómo se estructura el texto. Ahora, la cohesión relaciona el léxico y las oraciones por medio del uso de conectores textuales adecuados a cada tipo de contenido. Ahora, cualquier texto se debe desarrollar en un formato de introducción, desarrollo y conclusión. La introducción se enuncia el tema a tratar. El desarrollo se desarrollan las ideas que se sustentan lo dicho en la introducción. Y en la conclusión se llega al término o cierre del escrito y se llega a las conclusiones del mismo. El proceso de lectura depende del estilo y método de trabajo de cada persona, es muy variable. Solo debe tener en cuenta que se busca escribir un texto con calidad, un texto que cubra la competencia comunicativa del escribiente o emisor. Existe una gran variación de enfoque del aprendizaje de la escritura. Algunos de estos enfoques se centran en el producto, otros en la gramática y otros en los procesos mismos de la misma escritura. Vamos a extrañar los caminos inherentes del proceso de escritura. Planear, preescritura. Redactar, escritura y reescritura. La preescritura, o también conocida como planear, se visualiza difícil iniciar una actividad importante como la escritura sin haber tomado en cuenta que primero se debe planear el escrito. Repasemos algunas actividades concernientes a esta fase del proceso de escritura. Escritura. Redactar. Redactar se refiere a la redacción en sí del texto. Como el proceso es recursivo, traspasa en ocasiones en otra etapa traspasa con otras. Y así a veces cuando utilizamos la técnica de la escritura libre, también llamada flujo de escritura libre, que suele ser utilizada en la preescritura, en lo que redactamos forma parte del texto final. Y la reescritura tal vez se puede pensar que es la etapa más importante del proceso. Lo más común es que el texto bien escrito requiera de algunas sesiones de escrituras, esto es, de varias vueltas al proceso. En esta etapa es deseable evaluar el texto para seguir trabajando el constante. Tipos de ensayos literarios suelen ser breves, con experiencias propias, objetivos, con bastante expresividad y directos. Científicos son formales, transmiten una idea del autor. Su intención es exponer un tema en específico, son subjetivos y directos. Críticos. Aborda libremente el tema con argumentos, evidencias y suele comunicar una idea del autor. Son subjetivos y utilizan referencias. Y filosóficos. Suelen tener análisis y opiniones del autor, libre en el aspecto del tema y lo relacionado. Suelen ser directos, con temáticas propias de la filosofía. Ok. Ahora hablando del planteamiento de tesis, la RAE define la tesis como una conclusión que se mantiene con razonamientos, como una opinión de alguien sobre algo, o como una disertación escrita que presenta en la universidad el aspirante al título del doctor en una facultad. Usando un lenguaje más cotidiano se podría decir que es una opinión sustentada con ejemplos, datos que se debe registrar desde la introducción de nuestro trabajo, desde los primeros párrafos de nuestra escritura. Debe estar sustentada de manera que se pueda debatir o cuestionar. Debe ser clara y específica, no debe tener un formato de pregunta, es más una respuesta y no es algo de sentido común. La opinión debe estar sustentada con argumentos o razonamientos válidos para que en su momento logre debatir con éxito. En la conclusión, el ensayo se debe realizar la tesis expuesta o en su caso cambiarla o eliminarla según sea el grado de los argumentos utilizados. Así se puede concluir con un juicio valorativo del trabajo desarrollado. Algunos ejemplos de tesis incorrectas podría ser que las redes sociales afecten las habilidades comunicativas, lo cual es una opinión, que la fotografía es útil para la bioquímica, la cual es solo una opinión, y que, por ejemplo, que la próxima tormenta va a causar destrozos, lo cual es algo obvio. Y ya.